del versículo 6, porque el versículo 6 es el que sale casi siempre en Oseas. Cuando uno va a Oseas dice, Oseas 4, ya sé, el hermano Roberto dice, al hermano Jorge va a hablar del versículo 6. Tiene anotado el hermano, sí, anota el tiro nomás entonces, Oseas 4, 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow, cuando leí eso dije, si yo me olvido de Dios, Dios se olvidará de mis hijos. Tremendo. Pero qué interesante saber que Oseas, cierto, era contemporáneo a Isaías, ¿ya? Era contemporáneo a Isaías, hermana. ¿Y sabe que Isaías capítulo 5, versículo 13 dice algo muy similar? Vamos a Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías 5, 13. Para los que anotan, ¿cierto? Coloquemos ahí Isaías 5, 13. Isaías 5:13 dice, ¿están ahí conmigo? Amén. Amén. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. La advertencia de Dios a un pueblo que Dios le había dado todo. Los tomó de Egipto, ¿cierto? Y los sacó, los colocó en una tierra fructífera, les dio grandes victorias, pero el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, quiero entender qué significa este tipo de conocimiento, porque cuando hablamos de conocimiento, ¿sabe? Las personas inmediatamente comienzan a decir, necesito meter en mi cabeza, ¿cierto?, un montón de información, y eso es conocimiento. Hay un tipo de religión que no voy a decir para no molestar a los auditores, ¿cierto?, del mundo que estamos saliendo por Facebook, ¿cierto? No queremos molestar a los otros países y las otras religiones. Hay otras religiones que dicen que el conocimiento es todo. Piensan que simplemente conocer y conocer y leer y leer y leer va a ser suficiente como para llegar a obtener la salvación. Pero Dios no se refiere a ese estilo o ese tipo de conocimiento mental, ¿sabe? Dios quiere algo mucho más allá de un conocimiento simplemente superficial de letra. Nosotros siempre que hemos podido, hemos tratado de hacer la separación entre conocer a Dios y saber de Dios. En nuestro lenguaje tenemos la capacidad de poder diferenciar estas cosas. ¿Y sabe lo que significa conocimiento? Dependiendo de lo que dice la Real Academia Española. Significa tener una experiencia personal. No solamente saber. Porque a la verdad nosotros solamente vamos a poder saber de nuestros antepasados históricos. Como por ejemplo Bernardo O'Higgins. Solamente sabremos de él por medio de lo que otros dijeron de él. Pero conocer es algo muy distinto.
Porque conocer significa que yo voy a estar con esa persona, que voy a compartir con esta persona, me voy a sentar a la mesa con él, voy a comenzar a preguntarle, voy a comenzar a escucharle, voy a pensar qué es lo que él dice, qué es lo que él me aconseja, o qué es lo que él me habla, y yo así voy a saber quién es. Entonces cuando Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no es porque no estaban todos los días leyendo la Escritura. No era porque todos los días no estaban recitando o memorizando una parte de la porción de lo que ellos tenían como libro en ese momento, sino porque olvidaron quién era aquel, la experiencia con él. ¿Sabe qué significa estas cosas? El pueblo fue destruido porque le faltó comunión con Dios, intimidad con Él. Le faltó interiorizarse de lo que Él les podía dar. Las experiencias, las cosas que Dios nos da a diario a nosotros, son importantes para poder entender qué es lo que debo hacer. Pero cuando yo quedo en estas palabras y me golpea, ¿cierto? Cuando entiendo que Isaías también, siendo contemporáneo a Oseas, dice palabras muy parecidas diciendo, mi pueblo pereció también, dice, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Desapareció la comunión con Dios. Oseas, en los versículos que siguen, dice la Escritura, los versículos anteriores, capítulo 4, versículo 1, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Entonces, puedo entender que cuando el Señor acá quiere decir, y está molesto, ¿cierto? Y contiende con los moradores de la tierra. Y él dice en el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No es un conocimiento mental, sino un tiempo dentro del cual se conoce a esta persona de una manera más íntima y no de una manera tan superficial. Dios está reclamando esta experiencia con Él. Ha desaparecido. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Pero el pueblo sabía de Dios, sabía de Jehová, pero no a la manera a la cual Él quiere que se sepa y se conozca. Mucha gente hoy día nos dice que sabe y conoce de Dios, ¿sabe? ¿Sabía usted que en Estados Unidos hay hasta iglesias gay? Todos dicen que creen en Dios, pero no a la manera que Dios quiere, íntima, profunda, en la cual yo puedo entender que Él quiere conmigo, qué es lo que desea de mí.
no es tan fácil llegar y decir que vamos a hacer, cuál es nuestro objetivo acá en la tierra. Tengo que buscar cuál es la voluntad de Dios, no la mía, la voluntad de Dios. Y eso no es llegar y simplemente abrir la Escritura y mirar y decir, esto es lo que Dios quiere para mí. Significa un momento y un tiempo en el cual yo voy a estar en intimidad con Él para saber qué es lo que Él quiere. Preguntar, consultar, buscar consejo, adquirir ese conocimiento. Después de tantos milagros, tanta cercanía de Dios y ahora tan lejos. ¿Sabe? Nuestra comunión con Dios se va y se aleja no de una manera repentina. No es de un momento a otro este hombre se fue y ¿qué le pasó? Que se fue. ¿Qué pasó con esta persona que se alejó de Dios tan repentinamente? ¿Eso sabía usted que no ocurre? Es algo que está paulatinamente. Y vamos a ver algunas cosas por las cuales este pueblo se alejó de Dios. Para que nosotros entendamos también que tenemos la posibilidad un día de caer en las mismas consecuencias que el pueblo. Al dejar la comunión, hay algunas maneras en las cuales el pueblo dejó la comunión con Dios. La primera de ellas es que el pueblo miró el pasado. Una de las primeras cosas que hizo este pueblo fue mirar el pasado. Cuando el pueblo salió, ¿cierto?, de Egipto en el Éxodo y vio grandes señales, vio las plagas, ¿cierto? Vio cómo el mar se abrió y ellos pudieron pasar en seco y vieron cómo Dios les dio grandes victorias mientras los egipcios estaban a punto de pillarlo, ¿cierto? Él colocó una nube, ¿cierto?, fuego y no podían atraparles. Y en el momento que Dios les dio la oportunidad, se cerró el mar y se llevó a los egipcios. Y en el pueblo hubo un gran júbilo. Como usted el día sábado, ¿cierto?, cuando se levantó muy temprano y me mandó WhatsApp muy temprano diciendo, mira la nieve. Amén. ¡Qué linda la nieve! Así, ese júbilo, ¿cierto? Esa felicidad de haber salido de Egipto. Tremendo. Tremendas cosas, hermano. Grandes señales. ¿Saben? Nosotros tenemos mala memoria. Nos olvidamos rápido de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos mala memoria. Y el pueblo, ya cuando salió de Egipto, podemos ver en Números, capítulo 11, cómo ya habían pasado algunos días, ¿cierto? Y el pueblo ya comenzó a tener deseos. Y comenzó a mirar a su amado Egipto. Qué lindo que es Egipto, decían ellos. ¿Cierto? En el capítulo 11 de Números. Y acá el pueblo dice, ¡ay, qué lindo que era estar viviendo en Egipto! No se acordaban que eran esclavos, parece. No se acordaban que estaban siendo esclavizados y forzados a hacer un trabajo. Y que ellos mismos clamaron a Dios para que Dios los liberara.
¿No? ¿Sabe de qué se acordaron? En el versículo 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Y patudamente dicen, de balde. ¿Sabe lo que significa eso? No que salía de un balde. Ellos decían que era gratis. Eso significa esa palabra. Nos acordamos del pescado que nos daban gratis. Que comíamos gratis. ¿Y la esclavitud? ¿No era el precio que estaban pagando? De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Miren lo que decían ellos. Nosotros cuando leemos esta parte, ¿sabe lo que decimos? Uy, que son malagradecidos con el Señor. ¿Cierto? ¿Cómo es posible que piensen en eso con el Señor? Pero nosotros tenemos mala memoria también. Muy mala memoria. No hablamos de la cebolla, ¿sabe por qué? Porque usted va a la vuelta y se compra una cebolla en la feria. Pero igual mira el pasado. Mira hacia atrás y dice, uy, me acuerdo cuando yo podía hacer esto. Y ahora que soy cristiano ya no puedo hacerlo. ¿Y por qué no? Si nadie se lo ha impedido. Cuando el Espíritu Santo le dice a usted que no haga algo, se lo dice porque no le va a hacer bien a usted. No porque no quiere que usted tenga felicidad. No porque no quiere que usted disfrute. Sino porque la Escritura dice que no edifica. No todo me conviene, dice. Todo me es lícito, puedes hacer lo que quieras. Pero ¿sabe qué? No todo te conviene. No todo me edifica. Pero es así cuando nosotros creemos que al final Dios nos priva de estas cosas. De el pescado, la cebolla, los ajos, los puerros, las cosas ricas. Me está privando Dios de estas cosas cuando Dios está diciéndome, no, yo te estoy liberando de la esclavitud. Lo que necesitas realmente. Pero es ahí donde nosotros tenemos mala memoria, ¿cierto? Y empezamos a mirar el pasado como si hubiese sido lo más excelente del mundo. Y decimos, oh, sí, si Dios me diera la oportunidad nuevamente, ¿sabe a qué? A no haber cometido el error, por ejemplo, que cometí. Y volvemos al pasado. Y hay un versículo en Eclesiastés que me gustó mucho, que está en el capítulo 7. Me hizo meditar este versículo. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10. ¿Están ahí? Amén. Amén. ¿Llegamos? Ok. Dice, Eclesiastés 7:10 dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. A veces nosotros nos quedamos con lo que ha pasado en el pasado y no entendemos que Dios puede hacer cosas más maravillosas y más grandes en el presente o en el futuro. Y nos quedamos pegados, ¿cierto?, en lo que ha pasado antes, diciendo, oh, y ahora ya no voy a poder ser más feliz. Porque en el pasado estaba siendo feliz. Ahora, en el presente y en el futuro, no. Yo creo que en el pasado fui más feliz. Y Eclesiastés me dice, no preguntes. Eso no vas a tener sabiduría para responder. Porque no sabes lo que Dios puede hacer
A veces nosotros nos quedamos con las glorias pasadas. Decimos, uy, me acuerdo cuando era joven y predicaba el Evangelio y ganaba almas y tenía la valentía de ponerme al lado, ¿cierto?, en un curso completo y la gente se colocaba a preguntarme del Señor y yo me acuerdo de esas cosas. En el futuro podría ser mejor. En el presente podría ser mejor. Pero tendemos a irnos al pasado, mirar hacia atrás. En el mismo Eclesiastés capítulo 8, versículo 5, Eclesiastés 8, versículo 5, dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Si nosotros supiéramos entender que guardar la ley de Dios nos va a hacer para bien, entenderíamos que no deberíamos mirar hacia atrás, al pasado, sino estar confiados de que lo que estoy haciendo, si es lo que Dios me ha mandado, voy a tener bendición. Mirar al pasado con el anhelo de volverlo al presente solo traerá tristeza, desconcierto, porque muchas veces quisiéramos volver a esos eventos que no hubiesen sucedido, que no quisiéramos que hubieran sucedido. Quizás muchos de nosotros cometimos grandes errores. El pueblo de Israel también cometió muchos errores. Pero lo hermoso es que Dios estuvo dispuesto a perdonar en todo momento. Cada vez que el pueblo pecó, Dios estaba reprendiéndolo. ¿Sabe para qué? Porque la disciplina, ¿para qué es? Pastor, la pregunta, vamos a tener que hacer la prueba nomás la semana que viene. Para restaurar, para volver. Dios hacía estas cosas y reprendía al pueblo para que el pueblo se volviera nuevamente a Él. Porque Dios no quiere que nos perdamos. No quería que su pueblo se perdiera. Y aún Dios no ha desechado a su pueblo. La Escritura dice en Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. No importa. Dios restaura lo que pasó. Porque si Dios lo permitió, Dios también lo restaurará. Pero es a veces nuestro propio pecado el que hace que nuestra vida se destruya y se desmorone. Pero Dios puede restaurar también. Porque Dios es misericordioso. La Escritura también nos habla de que el Señor Jesús dijo que ninguno poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es digno de Él. Hay otro versículo, ¿cierto?, en Hebreos que dice que si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Aprenda a colocar una dinamita, ¿cierto?, prender la mecha, tirarla hacia atrás y esperar que explote. Porque ya no podemos volver a lo que está atrás.
Lo que pasó, ya pasó. Dinamítelo. Viva el presente y hacia adelante. Si usted mira hacia atrás constantemente, ¿sabe lo que va a pasar? La comunión con Dios se va a ir perdiendo. Al punto en que usted va a estar tan lleno de amargura y de tristeza que lo vamos a perder. Y Dios va a decir, mi hermano fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque miramos al pasado. También nos alejamos, punto número 2, cuando anhelamos lo que el mundo tiene. En Números capítulo 11 ya estábamos ahí interiorizados, ¿cierto?, de lo que este pueblo quería. Quería los puerros, quería los melones, quería el pescado, ¿cierto? Todas esas cosas. Quería lo que estaba en Egipto. Y para este pueblo, lo que estaba acá en Egipto es lo que está para nosotros en el mundo. Cuando comenzamos a anhelar lo que el mundo tiene, empezó versículo 4 y 5, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Amén. Doy gracias a Dios porque el sábado comí carne, hoy día comí carne y mañana voy a comer carne. Amén. Qué rico, ¿cierto? Comer carne. No, dice alguno, no, dice que no. Si le gusta la carne, ¿qué se viene a hacer? La gente tenía un vivo deseo y querían comer carne porque deseaban lo que tenían en Egipto y despreciaron lo que Dios les estaba dando, que era el maná. Algo maravilloso que caía del cielo para probar la fe de ellos. Anhelaban las cosas ricas de Egipto. Era su mundo. También vemos cómo el pueblo comenzó a pedir rey a Samuel. Y la escritura dice en 1 Samuel 8:5. Primer libro de Samuel 8:5 dice, y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Es como decirle, cuando uno de mis hijos, ¿cierto?, ve que hay otro que tiene algo y el otro no lo tiene, dice, papá, ¿puedo comer esto? No. ¿Y cómo la Antonia? ¿Cierto? Entonces así estaba este pueblo diciendo, Samuel, ¿por qué no nos da rey? No, porque Jehová es tu rey. ¿Y cómo las otras naciones? Queremos lo mismo que las otras naciones. Queremos lo hermoso y lo rico y los deleites que hay en el mundo. Comenzaron a adorar a otros dioses. ¿Sabe por qué? Porque querían tener el deleite que los otros pueblos tenían. Esos deleites temporales y perversos. También querían tenerlos ellos. También conocemos muy bien a alguien que tuvo una lucha interna como la que nosotros muchas veces tenemos en el Salmo. ¿Sabe qué Salmo? El pastor lo ha predicado. Vamos a hacerle una prueba a ustedes porque no se la están entendiendo. Salmo 70 y... Ah, ahí sí. ¿Cómo se llamaba este hombre? Asaf. ¿Qué dice Asaf en el Salmo 73?
Versículo 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve, lo reconozco, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Yo el sábado miraba, mientras esperábamos, a mi esposa que había ido a comprar al supermercado y estaba estacionado yo, cerca de Providencia, y al lado mío había una pequeña camioneta, una poca cosa, una Land Rover, tremenda, vidrios polarizados, y se sube un joven, como de mi edad, se sube a la camioneta, ¿cierto? Echa a andar, ni sonó el motor, no me di ni cuenta cuando ya empezó a andar. Me dio envidia la camioneta, ya, está bien, es verdad, me dio envidia. Tremenda camioneta, y dije, oye, a esa camioneta se le pueden echar, era una cosa gigante, grandota, linda. Anhelamos lo que el mundo tiene. Cuando uno va a una casa, ¿cierto?, de una persona que no tiene muchos recursos, pero entra al comedor y se encuentra con una tele de 52 pulgadas, nada más que eso. ¡Qué prosperidad! Uno mira y dice, wow, ¿cómo ellos y yo no? ¿Cierto? ¿Por qué ellos y yo no puedo tener una tele así? ¿Cierto? Pero Asaf comprendió algo muy, muy importante. Muy, muy importante. No importa lo que hay en el mundo, hermano. No importa las cosas que este mundo y estas personas logren. Y aun cuando toda su vida esté calmada y uno diga, ¿cuándo se va a poner a llorar por algo que le pasa? No le pasa nada nunca. ¿Cierto? Todo le anda bien, su vida anda todo bien. Hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Puede haber todo. Puedes tener todo en este mundo. Puedes alcanzar las mejores riquezas, tenerlo todo. Y para ti tienes que entender una cosa. Al final de tus días estarás delante de Dios. Y si no creíste en Él, tu fin no va a ser glorioso como el mío. ¿Amén? Porque nuestra esperanza está ahí. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Solo este mundo nos ofrece cosas que no nos sacian del todo. Por eso el Señor Jesús le dijo a esta mujer del pozo, yo tengo un agua que si tú bebes de ella no tendrás sed jamás. ¿Saben lo que hacen estas personas que les gusta el vino, ¿cierto? Y la cerveza. ¿Saben lo que necesitan ellos? Más. Y más. Y cuando ya están listos, ¿cierto? Al otro día, lo vuelven a buscar. Y lo vuelven a buscar. Pero cuando nosotros estamos llenos del Señor, ¿sabe qué hacemos? No necesitamos nada. Dios ha llenado todo el vacío que estaba en mí. Ese vacío que está en todo ser humano que Dios ha colocado ahí y los hombres muchas veces buscan distintas formas de llenarlo. Dios dice, yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy.
Y dice también, yo soy el pan. Yo voy a llenarte. No hay nada más que pueda llenar. Pero nosotros, ¿sabe qué hacemos? Nos vamos alejando de Dios. Nuestra comunión íntima se aleja por el hecho de que anhelamos las cosas de este mundo. Y nos llenamos de las cosas de este mundo, creyendo que podemos llenar esa comunión que tenemos con Dios. Y lo único que hacemos es romperla. También nos alejamos cuando tenemos malas asociaciones. Cuando nos mezclamos con otros que no son creyentes y entran a nuestra vida para hacer y tener comunión con nosotros. Algunos quizás ya se dieron cuenta en Números capítulo 11, pero en Números capítulo 11 dice quiénes son aquellos que tuvieron el primer deseo antes que los hijos de Dios y los israelitas. Versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. El pueblo comenzó a anhelar lo que había en Egipto por causa primero de los extranjeros. Yo le pregunto una cosa, ¿quiénes son sus íntimos? Qué buena pregunta, ¿cierto? ¿Con quién usted comparte todas sus luchas, sus cosas y su corazón? ¿A quién se lo vierte? No, tengo una amiga en el trabajo que es súper buena onda. Te va a hacer caer un día. Así como las mujeres de Salomón lo hicieron caer un día. Y Dios le advirtió. Si tan solo hubiese escuchado la advertencia. En Deuteronomio 17:17 Deuteronomio 17:17 dice acerca de las instrucciones acerca de un rey: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Al punto que también Nehemías capítulo 13, versículo 26. Nehemías 13, versículo 26 dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Las malas asociaciones nos hacen tener un peligro inminente de nuestra comunión con Dios. ¿Quiénes son nuestros consejeros? ¿Quién es mi íntimo?
¿Sabe? A veces hace tiempo que no lo hacemos, pero a veces con el hermano Roberto, cuando tenemos alguna lucha, ¿sabe qué hacemos? Nos compartimos la lucha, decimos ya, vamos a orar y vamos a estar preguntándonos, ¿cómo estamos con esta lucha? Entonces, cada cierto tiempo tomábamos el teléfono y decíamos, ¿cómo estás con esta lucha, hermano? Bien, hermano, estoy luchando. ¿Y tú cómo estás con lo tuyo? También, hermano, estoy luchando, pero estoy bien todavía. Amén. Okay. Íntimos, pero íntimos en el Señor. No gente extranjera. No tengo amigos que no aman a Dios. Solamente son conocidos, que necesitan a Cristo, pero no son íntimos. También nos alejamos cuando somos simples para pensar. No es lo mismo ser simple que ser sencillo. La simpleza no es humildad. La simpleza es todo lo contrario. Ser simple indica que no necesito llegar a preocuparme de las advertencias que Dios da a mi vida. Ser simple significa que yo, aunque Dios me lo está advirtiendo, no le hago caso. Soy un simple. Cuando Dios está advirtiéndome constantemente, no hagas esto, no hagas esto. ¿Y sabes qué hago? Hago eso. Y ahí viene el proverbio, ¿cierto? Que mi hermano Roberto predicó también, ¿cierto? Proverbio 22.3. ¿Qué dice Proverbio 22.3? El avisado, más los simples, $22.3. ¿Dije bien? 22.3 se había dicho. Perdón, hermano, 22.3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Pero ¿cuál es el avisado? El que le dicen, oye, te va a pasar esto. El avisado es aquel que está atento. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios? Está hablando acerca de estar consciente de las acechanzas del diablo. Dice, ¿por qué no ignoramos sus maquinaciones? Pero ¿sabe qué pasa con el simple? Anda la vida así, no pasa nada. No me va a pasar nada con esto que voy a hacer. ¿Cierto? Si les contara lo que me pasó, se darían cuenta de que no es gratis ser simple. Ser simple siempre trae daño, siempre voy a tener una pérdida. Por eso que también la Escritura nos dice en Efesios capítulo 6, hoy día creo que el pastor lo dijo, ¿cierto? 6:11. Efesios 6:11. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que estar firmes. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Estar atentos. Porque cuando somos simples, nos alejamos de Dios y recibimos el daño y simplemente no nos damos cuenta cuando nuestra comunión con Dios se va perdiendo. Porque Dios te advierte y te dice, ¿y sabes qué hacemos nosotros? Cerramos nuestros oídos para no escuchar la advertencia de Dios, para hacer lo que a nosotros se nos place, porque somos simples para pensar.
Ahí es donde vamos, ¿cierto? Entonces a Proverbios 1, ¿cierto? Versículo 22 y dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. Es decir, Dios está reprendiéndonos, diciéndonos las cosas. Ya no seamos unos simples. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Hermanos míos, cuando somos simples para pensar, estamos expuestos a ser engañados y sufrir el daño. No seas simple. No cometas el error de ver las advertencias que Dios te da, el consejo que Dios te da y pasarlo por alto. Lo único que vas a obtener va a ser daño. Y vas a empezar a alejarte de Dios. También nos alejamos de Dios cuando empezamos y olvidamos el temor de Dios. Las advertencias de Dios a nuestra vida y a estos hombres, como dice en Oseas, no fueron escuchadas. Todo lo contrario, ellos empezaron a dejar la comunión de Dios para seguir una vida llena de sus propios intereses. ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron temor de Dios, de las consecuencias y de lo que Dios le estaba diciendo que iba a pasar. Lo dijo Oseas, lo dijo Isaías contemporáneo a él, y ocurrió exactamente lo que ellos dijeron. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías dijo: mi pueblo fue llevado cautivo. Llegó un pueblo, Babilonia, arrasó con la tierra y se los llevó a todos. Es una advertencia también para nosotros. La Escritura está hecha para nosotros, para que entendamos las advertencias que Dios nos da, para entender cómo Él está diciéndonos: cuidado, porque yo quiero tener una comunión íntima contigo en todo momento, pero hay cosas que están destruyendo esta comunión, están alejándote de mí. No te estás dando cuenta. Hoy día estuvimos, ¿cierto?, en conversaciones y puedo decir una cosa. Hay una última cosa que quiero analizar y colocar, que la hemos visto muchas veces, pero por alguna razón Dios sigue colocándolo. Lo que le pasó a Elías y a muchos otros. Lo que nuestro pastor, ¿cierto?, nos predicó un tiempo. El desánimo. El desánimo hace que nosotros nos alejemos de Dios. Y nos alejemos a tal punto que no solamente nosotros seamos los destruidos por el desánimo. La Escritura también nos dice en Hebreos capítulo 12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sean sanados. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermano, el desánimo va a traer las consecuencias. Llegar al punto de la amargura. Y no solamente nos va a afectar a nosotros, va a afectar a todos los que están alrededor mío. ¿Todavía te sientes desanimado? ¿Todavía te sientes agotado? La consecuencia de no tener el conocimiento de Dios dice la Escritura que la tierra se comenzó a llenar de algunas cosas. Se llenó de perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Todas esas cosas comenzaron a prevalecer. ¿Saben lo que hay hoy día en este mundo afuera? Todas estas cosas. ¿Saben por qué? Porque olvidaron el conocimiento de Dios. La gente está olvidando cada vez más a Dios. Nos podemos dar cuenta de cómo la maldad sigue creciendo. Cómo esta sociedad comienza a cambiar. Y algunos piensan que ha cambiado para mejor, pero en realidad solamente ha permitido más la perversión. Empiezan a aceptarse situaciones que antes no lo íbamos a, por ningún motivo, a aceptar. Y hay mucha gente que no lo acepta, pero ¿sabe qué? Está en silencio. Mientras que se coloca un bus que dice lo contrario y la minoría hace destrucción total a un bus que le dicen la intolerancia. ¿Cierto? Tolerar significa tolerar ambas cosas. Lo que piensan distinto a lo que yo pienso. Pero Dios me dice a mí que estas son cosas que tienen que suceder. Como los días de Noé. Se daban en casamiento. Como los días de Sodoma y Gomorra. Va a pasar esto, hermanos. Y como escuchaba el otro día en las noticias, en la radio, aunque decían ellos, aunque yo me oponga a estas cosas, aunque yo sé que el aborto, ¿cierto?, es algo contrario a la vida, y que la vida es una concepción desde el momento mismo que comienza, porque ahí comienza algo maravilloso, una vida. Aún así, ¿sabe lo que va a pasar? Tarde o temprano se va a autorizar y se va a aprobar el aborto. Tarde o temprano se va a aprobar los matrimonios distintos a lo que nosotros creemos. Tarde o temprano se va a permitir la pedofilia, la prostitución, como en otros países que colocan a unas mujeres en unos vitrales, hermano. Con el precio. Qué terrible. Y lo vamos a ver, hermano. ¿Y sabe qué le vamos a decir a una persona? Mira esto, qué terrible. Sí. ¿Y qué tiene de malo? Si hay personas que eso lo creen bueno. ¿Y tú qué crees? No, yo creo en la Biblia. ¿También es bueno para ti? ¿Te ha servido eso? Sí. Hermano Roberto me comentaba, ¿cierto?, una noticia que van a empezar a prohibir un montón de cosas para los cristianos. ¿Sabe qué? La música en los cultos. Vamos a tener que andar despacito, ¿cierto? En Renca voy a tener que andar despacito porque atrás tengo una concejal. No voy a hacer cosa que uno de estos días me diga, la ley dice que no debes poner la música fuerte, religiosa. ¿Y cómo los vecinos de al lado la ponen hasta las 2 de la mañana? El reggaetón a mí no me gusta. Aunque de repente se me mueve el cuerpo, ¿cierto? Y tengo que hacerlo calladito, ¿cierto? ¿Sabe qué? Vamos a empezar a tener luchas y más luchas
Porque es necesario que estas cosas pasen para que el tiempo sea cumplido. Pero ¿y tu comunión con Dios cómo está? El Jorge Araya fue destruido porque le faltó comunión con Dios. ¿Se imagina eso? Y mi hermano perdió a sus hijos porque le faltó comunión con Dios. Y esta familia se perdió en el camino porque le faltó conocimiento y comunión con Dios. Este pueblo llegó a un punto en que se desagradó, que no pudo entender lo que Dios esperaba de ellos. Oseas e Isaías reclaman principalmente a, ¿sabe a quiénes? A la autoridad. Oseas dice y habla acerca del sacerdote. Y Isaías habla de los hombres. Hermano mío, varón de Dios, eres principalmente responsable de que tu familia conozca a Dios. ¿Qué responsabilidad más grande tienes en tus hombros? Porque Dios está diciéndole incluso acá, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, hablándole acerca de los líderes. Eres un líder, debes mostrar la escritura como corresponde. Si te alejas de Dios, tus hijos van a sufrir. Y posiblemente también se alejen de Dios. Voy a terminar con un dicho, porque tengo que terminar con un dicho. ¿Cierto? Un dicho de Albert Einstein. Él dice que dar el ejemplo no es la principal manera de influir. ¿Va? Qué raro, dije yo hasta cuando lo leí hasta ahí, dije, qué raro. El ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Mira, hermano Cristian, dar el ejemplo no es la principal manera de influir a los demás. Es la única manera. ¿Cierto? No sirve de nada que yo le diga a Jorgito que haga la voluntad de Dios cuando su padre no lo hace. ¿Sabe qué va a decir? Un día me va a apuntar con el dedo y me dice, ¿tú? Cuando ya tenga 15 años, porque ahora está calladito, ¿cierto? Y no dice nada así, me mira nomás. Todavía me tiene así, ¿no? Pero ya cuando sea grande y tenga así un porte un poquito más grande que yo, me va a decir, usted me pide esto y esto y esto. ¿Y cuándo ha hecho esto usted? ¿Cierto? El puñal. Porque para que ellos tengan comunión con Dios, yo tengo que tener comunión. ¿Me entiendes? Para que ellos no sean destruidos porque les faltó la comunión con Dios y el conocimiento, yo también tengo que tenerlo. Yo también tengo que hacer y dar el ejemplo. ¿Qué tienen que hacer los grandes hombres, los varones, los antiguos, los ancianos, ¿cierto? ¿Cierto, hermano Morán? ¿Cierto, hermano Morán? ¿Cierto, hermano Juan? Dale el ejemplo, ¿sabe para qué? Para los que vienen detrás. Amén. Los niños, los que seguimos y miramos el ejemplo, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos seguir a los padres, a los pilares. Ahí es donde le digo yo a los más ancianos, tienen mucha tarea que hacer, tienen mucho que dar todavía. Tienen mucho que darle a sus hijos, mucho que darle a sus nietos, mucho que entregarles.
Vamos a orar al Señor y luego vamos a dejar al pastor que pase. Amén. Inclinemos nuestro rostro un momento. Vamos a darle gracias al Señor por este momento y quiero invitarle nada más si ha sentido que la comunión con Dios se ha perdido por alguna área en su vida y realmente quiere venir delante de Dios diciéndole: Padre, quiero retomar bien, no quiero perderme, no quiero que mi familia, yo mismo, me destruya por falta de estar contigo, de conocerte. Yo sé que a veces